Días para todas las personas que se conectan el día de hoy para este seminario virtual NIF Superfáciles. En esta ocasión les voy a presentar una gran herramienta que se utiliza en conjunto con el sistema ContaPyme y es Conta Excel Add-in. Una herramienta que podemos utilizar directamente desde Excel. Entonces les voy a mostrar brevemente cómo funciona esta gran herramienta. Conta Excel Add-in es un complemento que se adiciona a Microsoft Excel, con el cual, a través de más de 200 funciones especializadas, podemos acceder a toda la información que tenemos almacenada en nuestro sistema ContaPyme. Y desde el entorno de trabajo y las posibilidades y todas las utilidades que nos brinda Excel, podemos construir informes a la medida. Podemos realizar gráficos, tablas dinámicas, entre otras muchas funcionalidades que nos brinda Conta Excel Add-in. ¿Cómo funciona Conta Excel? Desde Excel, teniendo instalado Conta Excel Add-in, tenemos total interacción con los diferentes catálogos del sistema y a través de las más de 200 funciones podemos acceder directamente a la información que tenemos registrada y procesada en nuestra base de datos y extraer la información necesaria para ser presentada acá en Excel. Por ejemplo, si yo desde Excel quiero consultar el saldo de una cuenta, por ejemplo, quiero consultar el saldo de la cuenta 110510, esta petición es realizada a la base de datos de ContaPyme, la cual procesa y totaliza esos registros y retorna una respuesta que es presentada en Excel. Esta herramienta es especialmente diseñada y pensada para gerentes, contadores, analistas y en general para personas inquietas que quieren desarrollar sus propios modelos o sus propios informes en Excel, haciendo uso de las propias funciones de Excel sumadas a las de Conta Excel Add-in. ¿Qué tipo de información, por ejemplo, podemos consultar? Las funciones de Conta Excel están diseñadas para ser utilizadas de la misma manera que utilizamos las funciones de Excel, pero agregándole más funciones para acceder a la información que tenemos en los diferentes módulos de ContaPyme. Por ejemplo, el módulo de contabilidad. Allí podemos tener funciones que nos muestre, por ejemplo, el valor, los saldos de las cuentas, movimientos de cuentas, naturaleza de las cuentas, nombre de cuenta, tipo de cuenta, entre muchas más. Para el módulo de cartera y proveedores podemos hacer consultas, por ejemplo, de cartera por edades, movimiento de cuentas por tercero o saldos de cuentas por tercero. Para el módulo de activos fijos podemos consultar, por ejemplo, cantidad de gasto histórico, calcular la depreciación o también podemos obtener el valor a hoy del activo. Para el módulo de inventarios y facturación hay una gran cantidad de funciones muy útiles, por ejemplo, para consultar consumos, entradas, existencias de un elemento, salidas del inventario, movimientos, consultar el costo promedio ponderado, los costos de las ventas, entre otras muchas funciones que están disponibles para este módulo de inventarios. Para el módulo de actividades y labores, por ejemplo, podemos consultar cantidades de labor, cantidad de mano de obra o costo de labor. Para los centros de costos podemos calcular, por ejemplo, cantidad de área, población, unidades. Y para las fechas y las variables de entorno, que son muy utilizadas, por ejemplo, cuando uno va a elaborar un informe en Conta Excel, digamos que en el encabezado uno utiliza estas variables para poner, por ejemplo, las fechas, nombres de los meses, nombre del área de trabajo o de la empresa en la cual estoy consultando esa información. Entonces, pasemos directamente a Conta Excel para que veamos con un breve ejemplo cómo funciona Conta Excel Add-in. Entonces, estamos en Conta Excel, ¿cierto? Ya tenemos instalado nuestro Conta Excel que lo utilizamos por medio de Excel y estamos conectados a una base de datos de ContaPyme donde tenemos nuestra información. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, por ejemplo, voy a traer el nombre de mi empresa. Voy a utilizar
una función de conta Excel, entonces todas las funciones de Excel empiezan con el igual, las de conta Excel también, y vamos a decir que nos muestre el nombre de la empresa. Y él me trae que mi empresa se llama Grupo Empresarial MP Computadores. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo, por ejemplo, que me muestre la cuenta, el nombre de la cuenta y el saldo de una cuenta. Organicemos acá un poquito y vamos entonces a digitar las cuentas a las que le quiero consultar cuál es el saldo a esta fecha determinada. Por ejemplo, tengo que en mi fecha de trabajo hasta el 30 de junio. Entonces yo puedo digitar directamente acá las cuentas, si me sé las cuentas, ¿cierto? O puedo ingresar directamente desde Conta Excel, ingresar al catálogo de plan de cuentas que tengo en mi programa ContaPyme y llevarlas al Excel. Y él me trae entonces esas cuentas que yo seleccione. Vamos a utilizar una función de Conta Excel que se llama nombre cuenta. Arrastramos la fórmula y él me trae el nombre de cada una de mis cuentas según lo que yo le haya indicado acá. Ahora vamos a consultar, por ejemplo, el saldo de cada una de estas cuentas. Miren que es la misma forma como utilizamos el Excel. Se utilizan de la misma manera, solo que Conta Excel tiene muchas más funciones para acceder a toda la información que tenemos registrada en nuestra base de datos de ContaPyme. Arrastramos la fórmula y el sistema ya nos muestra que este es el saldo que tenemos a esta fecha, a 30 de junio, en estas cuentas. Asimismo, así como lo hicimos acá para unas cuentas, digamos que un ejemplo muy sencillo, este ejemplo yo lo puedo tener en ContaPyme, ¿cierto? Acá lo puedo consultar. Pero digamos que si ustedes necesitan unos informes ya muy elaborados y hacer unos gráficos, esta herramienta es ideal para hacer todos esos gráficos que ustedes necesitan, o esas consultas o tablas dinámicas. Por ejemplo, si yo quiero graficar esta pequeña consulta que yo hice, entonces lo puedo hacer. Es para que veamos la gran herramienta y cómo se puede utilizar. Si yo, por ejemplo, ya tengo esta información, pero quiero cambiar es mis cuentas, no quiero consultar estas cuentas, sino, por ejemplo, quiero consultar, las puedo digitar acá o irme directamente a mi catálogo de plan de cuentas y yo digo, voy a consultar mejor estas cuentas. Por ejemplo, estas, ¿cierto? Entonces las traigo, recalculo y el sistema, como todo está formulado, automáticamente me hace los cálculos y me hace los cambios. Entonces miren que es muy sencillo, se utiliza de la misma manera que se utiliza Excel, pero desde acá, desde Conta Excel, podemos acceder a toda la información que tenemos registrada en nuestra base de datos de ContaPyme y armar nuestros informes como nosotros los necesitemos. Les voy a mostrar, por ejemplo, unos que ya están elaborados por acá, por ejemplo, un balance general. Entonces yo le indico con las variables de entorno, le indico la fecha hasta saldo anterior y puedo elaborar mis informes. Este mismo informe yo lo puedo obtener en ContaPyme, ¿cierto? Pero por ejemplo, un estado de resultados por función. Este lo puedo elaborar yo en Conta Excel, traer toda mi información de ContaPyme para verlo acá en Conta Excel. Podemos, por ejemplo, realizar o elaborar informes de cartera por edades para ver, digamos, vencimientos a determinada fecha. Informes de ventas que me muestren, por ejemplo, los costos de las ventas, el ingreso y la utilidad para yo graficar y, por ejemplo, darme cuenta qué elemento me está generando mayor utilidad o si me está generando pérdidas. ¿Sí? Como estos estados, por ejemplo, este estado de resultados por función o un estado de resultados por naturaleza, como estos y muchos más, ustedes pueden elaborar utilizando esta gran herramienta de Conta Excel. Si ustedes requieren entonces mayor información sobre esta herramienta, se pueden comunicar con nosotros en el departamento de soporte o en el departamento comercial para mayor información.